No cabe duda que Lady Rebsamen es una burda copia de López. Todo lo que López hizo durante su sexenio y que trasciende al sexenio ahora de la palurda, tiene ella a fuerza que reeditarlo en la misma línea, prácticamente hasta con las mismas palabras. Todo esto porque el día de hoy se despidió de la embajada de Estados Unidos en nuestro país el gringo Ken Salazar. Fíjense qué curioso fue todo este proceso con Ken Salazar. Durante 4 años, 5 años, hagan de cuenta que era, el bienvenido a casa, el embajador Ken Salazar, excelente persona. Ya ven que andaba de arriba para abajo. Ken Salazar obviamente supervisando las obras del patrón, las obras que el patrón estaba haciendo en nuestro país, el tren mal llamado Maya, el corredor interoceánico, en fin, todo este tipo de megaproyectos neoliberales que le impusieron a México desde hace mucho tiempo y que los vino a ejecutar el gobierno de izquierda. Bueno, el caso es que después a Ken Salazar se le ocurre decir que la reforma al Poder Judicial era una aberración. Y resulta que esta verdad que dijo Ken Salazar a la organización delictiva de la secta le cayó como patada al hígado. Obviamente, porque así son ellos. O sea, la organización delictiva de la secta nunca ha superado que alguien diga la verdad. O sea, cuando están haciendo estupideces, si alguien dice la verdad, aunque toda la vida se la haya pasado defendiéndolos, se le lanzan a la yugular con todo. Y ustedes recordarán cómo trató después de esto el anélido, el gusano López, al gringo. Y después ocurrió lo del Mayo. Y entonces, ¿y cómo te atreves a llevarte a mi narco? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No, injerencistas, no se vale. Y entonces hoy Lady Rebsamen, la palurda, pues hace referencia a estos dos asuntos y dice que hubo distanciamiento con Ken Salazar. Ya, muy chido. Y habla de injerencia. ¿Cómo son hipócritas? A ver, adoctrinados, mencionen ustedes, porque sé que lo saben, cuántas veces el gobierno del anélido, del gusano, metió sus asquerosas narices en cosas que no le correspondía siquiera pronunciarse. Me refiero a los asuntos de Perú, me refiero a los asuntos de Bolivia, me refiero a los asuntos de Ecuador, me refiero a los asuntos de Argentina. ¿Por qué tenía que meterse? ¿Cómo es posible que estos digan injerencismo, si hacen lo mismo? No estoy diciendo que los gringos no lo hagan, que conste, no estoy defendiendo al gringo. Simplemente estoy diciendo que estos son unos hipócritas. Y que si tantito te sales del guión que ellos mismos escribieron, puta, no te la acabas, porque así son. Y Lady Rebsamen obviamente sigue el mismo guión que le escribió López. Es una burda copia, es calca, así como le pusieron, es una vil calca de López. Bueno, pues hoy se largó el gringo Ken Salazar. Y antes de irse, y justamente hoy que Lady Rebsamen volvió a insistir en que nuestro país, fueron capaces hoy de decir que no ha habido muertes por fentanilo en nuestro país. Qué cosa tan loca. Adoctrinados, ¿no ha habido muertes por fentanilo en nuestro país? ¿No es un problema ya en las ciudades fronterizas? Ciudad Juárez, Tijuana, Nuevo Laredo. ¿No es un problema? Mexicali, Dios mío. Pero bueno, justamente el día en que Lady Rebsamen vuelve a negar esto, Ken Salazar en su última conferencia se despide diciendo: a ver, yo lo sé, lo sabe Fiscalía, lo sabemos todos, en México hay y se produce fentanilo. Punto. Es una realidad. Estos lo podrán seguir negando, pero la realidad es esa. Sí que se produce. Les dejo el video del gringo Ken Salazar, que por cierto, cómo me cae mal el gringo Ken Salazar por arrastrado. Por cierto, también quedó mal con todo mundo.
Los adoctrinados de la secta lo odian porque se puso contra su amo. Luego los aplaudidores del PRIAN lo odian porque durante 5 años fue un palero de López y de su gobierno. Entonces, Ken Salazar se va repudiado hoy, creo yo, como ningún embajador nunca. No lo quiere nadie. Bueno, yo creo que no se quiere ni él. Ahí les dejo el video del gringo y de la palurda hablando mal del que fuera antes alabado por todos los de la secta, incluso por los adoctrinaditos, como lo querían, ¿verdad? Fentanilo, y porque trabajé tanto con Sedena y Semar y la Fiscalía, sé lo que pasa, que hay fentanilo en México, y también sé que se produce acá. Pero eso es un debate que se produce, no se produce, no nos lleva a donde tenemos que ir. Pues yo diría que en el último periodo hubo desencuentros con el embajador. Uno de ellos fue el tema del Poder Judicial, porque además él un día lo aplaudió y otro día lo reprobó. Entonces no sabíamos realmente cuál era su posición. Pero además no tiene por qué opinar el embajador de Estados Unidos sobre un asunto que le compete a México. Por supuesto, en la relación bilateral, en la relación que tiene que ver con el tratado comercial, que la relación bilateral pues es de muchísimos temas, de migración, de seguridad, pero también cultural, amistosa, en fin, de los mexicanos y mexicanas que viven allá, de las y los estadounidenses. Cerca de 1 millón de estadounidenses viven en México. Entonces, pues hay muchísimos temas, pero a él no le correspondía estar opinando sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, como no lo hicieron otros embajadores. En su momento incluso Canadá lo hizo y después ya no. Entonces, ahí pues evidentemente no hubo un acuerdo. Y el segundo problema, cuando en su momento el presidente López Obrador puso en pausa la relación con el embajador, pues tuvo que ver con la detención de un narcotraficante en Sinaloa, que nunca quedó claro y no ha quedado claro de cuál fue la participación de Estados Unidos. Porque más allá de la persona, el tema central pues es cómo fue que lo detuvieron y hasta dónde llegó la injerencia de Estados Unidos en México. Porque como lo he dicho, nosotros vamos a colaborar, nos vamos a coordinar, pues son nuestros vecinos, hay más de 3,000 kilómetros de frontera en muchos temas, pero cada uno desde su soberanía. Y si nosotros tenemos algo que proteger es que somos un país independiente y soberano. Entonces, es importante que ese tema se aclare. Y a partir de ahí, pues sí hubo un alejamiento con el embajador, no de las relaciones. Es lo mismo que con España. Nosotros seguimos diciendo que es importante que la corona y el gobierno español se disculpen con los pueblos originarios de México, que es algo que va a fortalecer la relación entre México y España, no la debilita, la fortalece. Eso no quiere decir pues que estén rotas las relaciones, no, ni mucho menos. Hay comercio, hay turismo, pero sí hay un tema que nosotros estamos planteando, pues que es importante para México.